Buenas tardes a todos. Último sábado, ¿verdad? ¿Quiénes ya se habían acostumbrado al sábado? Yo sé que cuando anunciamos, ahora regresamos el domingo, algunos habían dicho, qué mal, arrepiéntanse. ¿Saben por qué? Porque se supone que el día del Señor es consagrado al Señor todo el día, ¿verdad? Y el sábado normalmente todavía tenemos situaciones de trabajo y pendientes y que se nos acomode la reunión al final para cerrar con broche de oro todos los pendientes y tener bien libre el domingo, no es el propósito del día del Señor, ¿verdad? Lo estás convirtiendo en la tarde del Señor, no en el día del Señor. Por eso es que tenemos que regresar a los domingos. ¿Me explico? Así que arrepiéntanse, pídanle perdón al Señor. Gracias a Dios vamos a regresar a domingo. Amanecer, todo rápido, báñense, cámbiense que hay que ir a la iglesia. La rutina otra vez, gracias a Dios, qué bueno. Esperemos que todo siga mejorando. Y bueno, este calorcito que ahora nos vino, ¿verdad? Febrero loco, marzo otro poco, a ver cómo nos va, hay que adaptarnos. Bueno, estamos estudiando la mortificación. Vamos a ver hoy la parte número 3 y última del tema de mortificación. Dentro de esto estamos hablando de la santidad, ¿verdad? Para hablar de santidad tenemos que mortificarnos y vivificarnos. Para hablar de mortificación, dijimos que tiene que ver con la obligación de todo hijo de Dios, hacer morir los deseos de la carne. La semana pasada estudiamos la parte número 2, hoy vamos a estudiar la parte número 3. Si alguien nos visita por primera vez, quizás va a tener un poco de problemas en entender completamente todo lo que voy a decir porque se requiere que hayas escuchado la parte 1 y la parte 2. Como quiera, al iniciar cada tema, doy un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Y es lo que quiero hacer. La semana pasada nos enfocamos en responder la pregunta ¿cómo diferenciamos entre los deseos que son de la carne y los que son del espíritu? La Escritura nos dice que son opuestos. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ustedes no pueden hacer lo que quieren, habla de un conflicto. Ni puedo hacer lo bueno que quiero porque me acompaña el mal, y cuando decido hacer lo malo, el Espíritu Santo me muestra que estoy equivocado, además de mi conciencia. Así que ni estoy a gusto haciendo lo bueno, ni estoy a gusto haciendo lo malo. Estoy en un conflicto interno. Y la Escritura nos enseña que para detectar cuáles deseos son de la carne y cuáles son del Espíritu, nuestra mente es una parte fundamental. Romanos 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Así que los deseos de la carne y del espíritu son opuestos. Y por medio de nuestra mente es que no nos amoldamos al mundo, es decir, nuestra mente nos ayuda a no satisfacer los deseos de la carne. Así que nos pusimos la semana pasada a analizar con detalle la palabra que el apóstol Pablo utiliza en griego para hablar de deseos de la carne. La palabra griega es epitumia. Y según el diccionario Phelps, dice es la pasión construida sobre sentimientos fuertes. Estos pueden ser positivos o negativos dependiendo si el deseo está inspirado por la fe. Entonces, vimos que estos deseos de la carne están basados en sentimientos fuertes. Y dijimos que para hablar de sentimientos hay que hablar de emociones. Y nos hicimos la pregunta, ¿cuál es la relación entre deseo, emoción y sentimiento? Porque ahí hay información muy importante que todos debemos entender y que vamos a aplicar el día de hoy en unos casos prácticos. Primero dijimos que la emoción, según algunos diccionarios, es una reacción compleja del cerebro ante un estímulo externo o interno. Una reacción compleja, es algo inconsciente. Un sentimiento es la suma de una emoción más un pensamiento, es decir, es la interpretación consciente y explícita de la emoción. Entonces, para hablar de un sentimiento hace falta la mente. Una emoción, lo que la mente interpreta de esa emoción se convierte en un sentimiento. Todos experimentamos en esencia las mismas emociones, pero no todos producimos los mismos sentimientos
partiendo de esas mismas emociones. Y puse algún ejemplo de los estudiantes, un buen estudiante y un mal estudiante, como ante la misma emoción de decepción, uno se puso feliz, el mal estudiante, porque aunque sacó una nota regular, para él es un éxito, y de frustración o decepción para el buen estudiante que bajó su nota. La misma emoción te lleva a distintos sentimientos. Lo diferente o lo que hace la diferencia es cómo los procesa tu mente. El responsable de los sentimientos, por lo tanto, es la mente. Nuestra mente interpreta las emociones y produce sentimientos. Las emociones son inconscientes, los sentimientos son conscientes. No podemos controlar las emociones, pero sí podemos controlar los sentimientos. Y según la palabra bitumia, los sentimientos son la base de nuestros deseos. O sea, deseamos de acuerdo a lo que sentimos. Así que las emociones no son el problema son los sentimientos, porque los sentimientos nos llevan a hacer lo bueno o lo malo. Según Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, dice todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, los deseos son positivos en un sentido teológico cuando nos llevan a hacer la voluntad de Dios, lo que el Espíritu Santo desea. Los deseos son negativos cuando nos llevan a hacer lo opuesto a lo que el Espíritu desea. Por lo tanto, son de la carne. Nuestra mente es la que debe filtrar bíblicamente las emociones que sentimos para que se genere un sentimiento de acuerdo a la Escritura. Vimos algunos ejemplos. La idea de que en el corazón no se manda es totalmente falsa a la luz de la Escritura. Es cierto que no puedes evitar sentir emociones, pero tus sentimientos son responsabilidad tuya, ¿verdad? Cuando alguien dice que se enamoró de una persona indebida, él es completamente responsable de ese sentimiento. Y no es una excusa el que lo sienta. Fue producto de su mente, de no procesar correctamente las emociones que experimentó. Así que nuestros sentimientos nos hacen culpables. No todo lo que sentimos proviene del Espíritu Santo. Y eso es información valiosísima. Porque cuando sentimos el deseo de hacer algo, pensamos, como internamente tenemos una especie de paz, porque realmente lo deseo, pensamos que puede provenir de Dios. Pero lo que la Escritura enseña es que no. Tus sentimientos, aunque te sientas en paz contigo mismo, en ninguna manera esa paz indica que estás bien con Dios. Porque cualquiera que peca, y eso lo debemos saber todos, disfruta el pecado que está cometiendo. El problema es lo que pasa después de pecar, ¿verdad? Donde viene la culpa, donde vienen las consecuencias. Entonces, satisfacer los deseos de la carne nos hace pecar. Satisfacer los deseos que vienen del Espíritu nos hace obedecer a Dios. Y esa es la segunda herramienta que tenemos para detectar los deseos de la carne. Cuando deseamos algo, debemos considerar cuál sería el resultado de satisfacer ese deseo. Y si el resultado de satisfacer ese deseo lleva algo contrario a la Escritura, proviene de la carne, aunque nos parezca una buena idea. Entonces, con esa información, vamos a partir al tema de hoy, donde vamos a buscar poner en práctica esto que definimos. ¿Cómo es que el cristiano debe estar consciente totalmente de sí mismo? Es decir, el cristiano está consciente que no todo lo que siente es correcto. No todo lo que siente proviene de Dios, así que debe analizar con cuidado sus emociones. Pero es claro que si lo llevamos a un sentido práctico, es imposible que analices cada una de tus emociones, ¿verdad? Experimentamos tantas emociones en un día, de cualquier tipo, buenas en el sentido de que nos hacen sentir alegres, o nos entristecen, o nos enojan. Y estamos acostumbrados a reaccionar en automático, estamos en piloto automático. Definimos el carácter como la manera que reaccionamos ante las emociones. Cuando alguien es muy enojón, ¿a qué se refiere? Cada que experimenta la emoción de enojo, siente otra cosa. Un ejemplo es la rabia, y no estoy hablando de la enfermedad. Rabia, cuando alguien es rabioso, no estoy viendo de un perro que tiene la rabia, sino alguien que siente rabia es aquel que explota en sus sentimientos y los expresa sin filtro, ¿verdad? No es lo mismo que enojarse.
Podemos enojarnos y no decir nada y mantener la compostura, pero cuando hablamos de rabia, es cuando esos sentimientos que ya permitiste porque experimentaste el enojo, sean conocidos por todos los demás. Y vamos a ver un ejemplo de eso, porque me parece que es algo que todos podemos experimentar. Ahora, imagínate, la tarea de estar analizando todas tus emociones, filtrarlas bíblicamente y asegurarte que el sentimiento que se produce es correcto, claramente es una tarea que no podemos hacer el 100% del tiempo, ¿verdad? Pero quisiera que pensaras por un momento cómo era la mente de Cristo, que nunca pecó. Fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Si Jesús nunca pecó y siempre hizo la voluntad del Padre, piensa, ¿qué pasaba por la mente de Cristo cada que algo sucedía? Cada que experimentaba una emoción, porque como ser humano las experimentaba. Sin embargo, él poseía un dominio tal que ninguna emoción lo llevó a desobedecer a Dios, sino que todo lo sujetó a la voluntad del Padre. Es asombroso la capacidad de Cristo, pero si tratamos de verlo en nosotros, ¿qué se requiere para que realmente puedas estar consciente de filtrar todas tus emociones? Bueno, como se requiere filtrarlo bíblicamente, obviamente lo primero que necesitas es tener un conocimiento profundo de toda la Escritura, no de algunas partes de la Escritura, de toda la Escritura. Si tuvieses ese conocimiento profundo y al momento, al instante, cada que lo necesitas, tienes el primer paso para evaluar tus emociones, ¿verdad? Es solo el primer paso, porque te falta ahora interpretar lo que estás experimentando para determinar cómo deberías de sentirte. Y ese grado de conciencia, aunque si hacemos el esfuerzo podemos lograrlo en ciertas cosas, no lo tenemos en todo momento. Nos ocupamos de muchas cosas. Si estás en tu casa con los niños, en el trabajo, a donde salgas, siempre va a haber emociones, ¿verdad? Y como lo digo, trabajas en automático, ¿verdad? Reaccionas según van pasando las cosas y no te detienes a pensarlo. Así que sería realmente algo muy complejo. Además de ponerte a pensar y considerar los resultados de satisfacer tus deseos. Yo me acuerdo mucho, y no sé, creo que hay personas que no están acostumbradas a pensar antes de hacer. Ni siquiera están acostumbrados a pensar antes de decir. Y luego dicen cosas que dicen, ah, caray, debí verlo pensado antes de decirlo. Debí pensarlo antes de hacerlo. Y yo me acuerdo mucho, y por gracia de Dios me dejó marcado en mi mente. Yo, estando por ahí de la secundaria, normalmente siempre me peleaba a golpes con otros muchachitos. Puedo decir con toda certeza, yo no empezaba, pero le seguía. Y se ponía cada vez más peligroso. Entre más grande y estés peleando, cada vez es más peligroso. Y un día mi mamá me regañó. ¿Por qué te estás peleando? Porque me tengo que defender. ¿Pero por qué te peleas? Pues porque me están golpeando, me están haciendo cosas. ¿Ya te pusiste a pensar qué va a pasar cuando te pelees? Y me quedé pensando, nunca pienso qué va a pasar. ¿Ya pensaste todo lo que puedes perder cada que te agarras a golpes con pandilleros y la gente de la calle? Me dijo, ellos no tienen nada que perder, pero tú tienes mucho que perder. Y eso me marcó. Fue una conversación simple, me marcó. Y siempre que quería hacer algo, me pasaba por la mente, ¿y qué va a pasar si lo hago? Algunas veces decían, no importa. Pero te queda el hábito de siempre estar pensando lo que vas a decir. Y como cristiano eso es fundamental. No puedes desconectar tu pensamiento de tus acciones. No puedes actuar en automático. Tienes que haber siempre una pausa, un momento en el que reflexionas antes de decir o antes de hacer. Y es esa la oportunidad que tenemos para poder hacer lo correcto. Y si no nos habituamos a estar haciendo un alto y reflexionar lo que vamos a decir o vamos a hacer, nos vamos a encontrar de forma muy constante y repetitiva cometiendo errores que eran innecesarios, porque el haberlo pensado nos lo hubiera evitado. Así que, si pensamos en la tarea que tenemos, aunque tengas el hábito de pensar lo que vas a hacer,
no lo vas a poder hacer al 100%, ¿verdad? Y cualquiera que se proponga hacerlo, se va a dar cuenta de eso. No se puede al 100%. Sobre todo porque no tenemos todo el conocimiento que debiéramos de tener, ¿verdad? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 10. Decimos que la santidad es un proceso gradual, ¿verdad? Y es una excelente noticia, porque todo aquel que quiere hacer morir sus malos deseos y se da cuenta que no puede hacerlo siempre, cuando lee este tipo de pasajes, Colosenses 3, 5 al 10, dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Fíjate, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Todo. ¿Podemos cumplir ese mandamiento? ¿Haz morir todo lo que viene de la carne? No. No se puede. Hay muchas cosas, como lo mencioné la semana pasada, que ni siquiera sabemos que no sabemos. Hay cosas de la carne que piensas que son de Dios. Es muy común escuchar que los cristianos dicen que les da una paz cuando leen la Biblia, y esa paz les da un sueño. Están leyendo la Biblia y dicen, ay, la paz del Señor. Tu carne es tu carne, no es el Espíritu Santo. Y no es paz. La paz llega aunque haya problemas, aunque estés en la tormenta. Pero fíjate, a eso me refiero. ¿Cómo le hacemos entonces para cumplir el mandato si hay muchísimas cosas que todavía no sé distinguir en mí si son de Dios o son de mi carne? Porque pienso que si me hace sentir bien, al mismo tiempo que estoy haciendo algo cristiano, como leer la Biblia, leo la Biblia y me da una paz y me quedo dormido, no estudiaste, no escudriñaste, la usaste como píldoras para dormir. Te aburriste de tal manera que te da un sueño y estás pecando. Porque en lugar de ponerte a estudiar, te quedaste dormido y al mismo tiempo te convences a ti mismo que la paz que sentiste vino de Dios. Es muy complejo, muy complejo. Pero tenemos la promesa, ¿verdad?, de que iremos creciendo en estatura hasta llegar a la medida del varón perfecto. Gracias a Dios, la santidad es un proceso gradual. Ninguno de nosotros puede cumplir a cabalidad el mandato, pero sí podemos esforzarnos cada vez más por cumplirlo de una mejor manera, aunque no podemos totalmente. Lo primero que tenemos que reconocer es que no tenemos la capacidad. Y esto es donde muchos cristianos se equivocan. Los cristianos, lamentablemente, llegamos a concluir muchas veces que lo que necesitamos para dejar de hacer eso que sabemos que no debemos hacer es tener una fuerte fuerza de voluntad. Tengo un firme deseo de dejar de hacerlo y yo te prometo, Dios, que ya no lo voy a hacer. Y no duras, y lo vuelves a hacer. Los cristianos se esfuerzan, y no digo que no deban de hacerlo, pero se esfuerzan en vano, tratando de dejar de hacer cosas que en realidad no pueden dejar de hacer. Y los lleva a sentirse mal porque no han podido dejar de hacerlo. Y es que se encuentran luchando en sus propias fuerzas. Yo batallé muchos años en entender eso. Cuando me decían, tienes que vencer el pecado, pero no lo hagas en tus propias fuerzas, para mí definitivamente no era nada claro. Si no lo hago en mis fuerzas, entonces no me esfuerzo. Y si no me esfuerzo, no lo voy a hacer. Pero si lo hago y me esfuerzo, no me sale porque lo hice con mis fuerzas. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Me costó muchos tropiezos, muchos errores poder entender qué significa que no lo hagas en tus fuerzas. Y lo que me propongo este día, y le ruego y le rogué a Dios que me permita explicar con claridad, es en qué consiste ese esfuerzo que no haces en tus fuerzas, sino que depende de Dios. Por eso cuando definimos la santidad dijimos, es un esfuerzo humano dependiente de Dios.
Te tienes que esforzar, pero no es el esfuerzo lo que hace que las cosas pasen o que las cosas cambien. Así que espero que todos podamos reconocer que no tenemos la capacidad, ¿verdad? No podemos tener todo el conocimiento bíblico en nuestra mente. No se puede. ¿Cuántas veces aquí en Árbol Plantado hemos estudiado toda la Biblia? Estamos en la tercera, si no me equivoco. La primera creo que en un año no la acabamos. Dijimos, esto está fácil. La segunda vez nos tardamos como 3 años o más. ¿Cuánto llevamos ahora? Llevamos casi como un año en puro Éxodo. Otro año y cacho en puro Génesis. ¿Cuánto nos vamos a tardar ahora? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque aprendemos más, cada vez más. Y cada vez aprendes más de Dios y te das cuenta de cosas que tú pensabas que no son correctas, pero que vivías pensando que era correcto. Así que, si hablamos de hacer morir nuestro deseo, lo primero que tenemos que afirmar cuando nos vamos a la práctica es que no es la destrucción total del pecado. No puedo dejar de pecar, no tengo la capacidad, ni la capacidad mental para almacenar todo lo que se debe saber de la Biblia, ni la conciencia continua de estar frenándome ante cada emoción que siento. No tengo la capacidad de estar filtrando todo lo que hago primero en la Escritura para tomar la decisión de hacerlo. Así que Dios nos ha pedido lo que es imposible, y esa es la verdad. Es imposible que lo hagas. Por eso, solamente el que ha nacido de nuevo tiene la capacidad de hacerlo, porque el Espíritu Santo está en él. Y es el que nos capacita para hacer lo que agrada a Dios. Y eso es lo que debemos comprender. La mortificación es un esfuerzo constante y continuo hasta el fin de nuestras vidas, sabiendo que en toda nuestra vida jamás vamos a acabar de luchar. Parece que es algo sin esperanza, ¿verdad? Pero vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dejando lo que queda atrás, me esfuerzo. Fracasamos muchas veces. Lo intentamos y no podemos. ¿Qué dice Pablo? Dejo lo que está atrás y sigo avanzando. Ese es el enfoque de la mortificación. Y vamos a ver también más adelante que la vivificación también. El enfoque de la mortificación no es decir, ya lo logré, se murió este pecado en mí, me despreocupo de eso. No, no se puede. Así que Dios, y más adelante vamos a ir entendiendo, si Dios lo permite, por qué, en su sabiduría te ha puesto una lucha que es imposible para ti y que al mismo tiempo te demanda que mantengas durante toda tu vida. Cualquiera sin el Espíritu Santo que analice los requerimientos de la vida cristiana va a concluir es imposible. ¿Qué clase de Dios le pide a sus seguidores que hagan cosas que es imposible que las hagan? Que ningún ser humano puede cumplir con lo que Dios demanda. El punto es que te dio su Espíritu Santo para que lo puedas hacer. Y sin eso es imposible que puedas avanzar. Por eso decimos, cuando hablamos del mundo y lo que el mundo hace, y cuando el mundo dice es que yo nací con esta tendencia, yo me siento perro, yo me siento una mujer, así me siento, y como me sienta esa es la verdad, bueno, entendemos, para ellos sí. Difícilmente van a tener una lucha consigo mismos porque ni siquiera comprenden la Escritura. Para ellos lo bueno o lo malo depende de su propia percepción. Si para ti es bueno, hazlo. Si para ti es malo, no lo hagas, aunque sea contradictorio uno del otro. Pero los hijos de Dios no podemos usar semejante excusa. Oye, esto que siento, pues lo siento, y si lo siento de venir de Dios, no, por eso está su palabra, para que filtres las emociones y te asegures de sentir lo que es correcto. Allí hay un conflicto que es muy difícil de solucionar, el mundo y los cristianos con respecto al pecado. El mundo quiere que deje de ser un asunto moral para poder pecar a gusto, ¿verdad?
Primero decían, no, pues es que no tiene nada de malo ser homosexual. Y los cristianos dicen, no debes ser homosexual. Y dicen, es que tú no puedes evitar si así naciste, si así te sientes y eso es lo que te hace feliz, hazlo. Y el cristiano dice, no, debes luchar con eso. Y el mundo dice, no puedes luchar con tu propia naturaleza. Si así te hizo Dios, ¿por qué te va a culpar? Y el cristiano dice, no, Dios no te hizo así, varón y hembra los creó. Es una desviación y no se van a poner de acuerdo. Porque ni los cristianos pueden hacer que el mundo haga lo que solo un cristiano puede hacer, y viceversa. El cristiano no va a aceptar lo que el mundo dice. Así que siempre, siempre vamos a estar en conflicto. Lo importante es encontrar la manera de explicar cuál es la perspectiva bíblica sin tratar de imponérsela a los que no tienen el Espíritu Santo para hacerla. Porque en ningún momento en el Nuevo Testamento, ni en toda la Escritura, se nos ha llamado a imponer las cosas de Dios sobre las ciudades o sobre los gentiles, hablando de los incrédulos, o sobre aquellos que viven en un determinado lugar. No, la Escritura nos dice, nos llama a vivir en paz mientras sea posible. Así que, como cristianos, entendiendo que nosotros sí somos responsables de lo que sentimos, debemos reconocer que tenemos mucho que hacer. Y empecemos haciendo un ejercicio con la lista no exhaustiva de las cosas que nos dice Pablo en la carta a los Colosenses. Cuando nos dice que debemos hacer morir todo lo que es propio de la naturaleza pecaminosa, lo que es de la carne, dice lo que es hacer morir la inmoralidad sexual, y yendo al original habla de fornicación, impurezas, que son fallas morales, puede ser en lo sexual o simplemente en lo moral, como derrochar dinero. Bajas pasiones, que en el original tiene que ver con lujuria, malos deseos en general, avaricia, enojo, que no es el enojo como lo entendemos una emoción, sino como una oposición continua con a alguien que no te agrada. Ira, que en el original se debe entender como rabia, explosión de sentimientos. Malicia, calumnia, lenguaje obsceno. ¿Cómo es lenguaje obsceno? La mejor traducción es lenguaje soez. La palabra soez se traduce como bajo, grosero o indigno. Ser mal hablado. Y por último, la mentira. Ahora consideremos, vamos a ver, tenemos la tarea de hacer morir estos deseos. ¿Cuáles de esos tienes? ¿Hay alguien que dice, no, yo ninguno? A mí Dios no me repartió de esos. No, ¿verdad? Estos son propios de la naturaleza terrenal. Todo ser humano los tiene. Todo ser humano, hijo de Adán, obviamente. Jesús no. Así que si analizas esa lista, podrás decir, sí tengo esos, pero hay unos que no me generan problema. Hay unos que sí tengo que trabajar, pero no todos, ¿verdad? Y me parece que uno de los más obvios que cualquiera pensaría que un cristiano no debería tener problema con eso es el lenguaje soez, lenguaje obsceno. Sobre todo en nuestra ciudad, ¿no? Podríamos decir que casi en todo el país. Ser mal hablado es una característica de todo regiomontano, ¿verdad? Es más, mientras más mal hablados, más orgullosos se sienten. Si hasta el gobernador, ¿verdad? Es mal hablado cuando lo entrevistan. No hay vergüenza. Ahora, cuando alguien nació de nuevo, ¿esperas que siga hablando como todos los demás? No, una de las señales más claras y distintivas de los cristianos es que no son mal hablados, ¿verdad? De hecho, eso es lo que identifica a alguien inmediato, como a Pedro. Hablas como uno de los de Cristo. Y Pedro tuvo que maldecir para que pusieran en duda si realmente era de Cristo. Nosotros podríamos decir, bueno, ningún cristiano es mal hablado. Y alguno entre nosotros va a decir, no, pero está difícil. ¿Por qué? Porque tiene conflictos con eso, ¿verdad? Tal vez alguno va a decir, a ver, en moralidad, este lenguaje obsceno, ese ya le pongo palomita, porque se lo tengo controlado desde que nací de nuevo. Pero acá estos otros como, por ejemplo, mentiroso, bueno, pues sí, a veces sí. Y fíjate cómo interpretamos las cosas, ¿verdad? Hay cosas que los cristianos no hacen porque, son cristianos, no lo hacen. Pero
llegas a esa conclusión no partiendo de la Escritura, porque la Escritura dice que son cosas de la carne, y todos tienen carne, de manera que todos las experimentan. Pero como tú no tienes esa inclinación hacia eso, consideras que todos los cristianos debieran ser como tú, o son como tú. De manera que si tú no tienes problemas con el lenguaje soez o lenguaje obsceno, esperas que ningún otro cristiano lo tenga. Porque si yo no lo tengo, ¿por qué lo de tener él? Es más, ¿qué clase de cristiano es el que es mal hablado? No sé si has conocido gente así, o tú mismo has sido así. A mí se me hace que no es cristiano, porque yo nunca haría eso. Ok, están convirtiendo ciertos pecados en pecados imperdonables, cuando la Biblia solo habla de un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos los demás son perdonables. No es justificación para cometerlos, pero pensamos que en las áreas donde yo no tengo problema, pero veo que otro sí tiene problema, entonces pongo en duda su salvación, porque yo no haría eso. Sí, el punto es que la comparación no es tú mismo, sino que nos comparamos con Cristo. Él es el único varón perfecto. Entonces, si algunos tienen problemas para controlar su lenguaje, otros tendrán problemas en la rabia, otros en la inmoralidad sexual, otros en los malos deseos. Una cosa bíblica cierta es que todos pecamos, pero no todos pecamos de la misma manera, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes problemas de lenguaje, pero tienes problema para controlar tu lengua en el sentido de chismes o murmuración, quizás, aunque no uses un lenguaje obsceno o soez, no te hace mejor que el que sí lo usa cuando tropieza, porque tú murmuras o calumnias. Así que tenemos que reconocer que todos pecamos, pero no todos pecamos de la misma manera. Sin embargo, Dios en su sabiduría permite que todos enfrentemos ciertas situaciones con las cuales somos más adeptos o estamos más inclinados a equivocarnos. Mira, imagínate este experimento. Tienes un león enjaulado y una vaca a un lado, también amarrada. Al león le pones como un medio kilo de hierba verde y a la vaca le pones medio kilo de bistec y esperas a ver qué hacen. El león se sentirá tentado, inclinado a comerse medio kilo de hierba verde. La vaca se sentirá inclinada a comerse el medio kilo de bistec. No, ninguno de los dos. Si inviertes la porción, sí, ¿verdad? El león va a querer comerse la carne y la vaca la hierba verde. Pero la vaca no se puede jactar por no tener deseos de comerse la carne. No puede decir al león, hombre, a mí se me hace que ni cristiano eres, porque comer carne para mí no es ningún problema. ¿Qué clase de cristiano querría comerse esa carne? O sea, guácala. Y al revés, el león no se puede jactar por no sentirse atraído a la hierba. Y podrá mofarse de la vaca porque se siente atraída por la hierba. ¿A qué horas vas a estar en paz? Donde quiera hierba, ¿siempre vas a estar querer comiendo o qué? ¿Qué clase de cristiano va a vivir así? Y así hemos hecho muchos de nosotros. Las debilidades de otros, que no son nuestras debilidades, las vemos como algo incomprensible, algo intolerable, a pesar de que tú tienes tus propias debilidades. Así que cuando hablamos de mortificarnos, no vamos a encontrar necesariamente a otros que tengan el mismo problema que nosotros, pero todos tienen cosas que mortificar. No todos tienen las mismas debilidades que yo tengo, pero todos tienen debilidades. Así que no debemos despreciar a nadie por el pecado con el que está luchando. Cada uno lucha con distintos pecados. Ahí hay sabiduría de Dios, ¿verdad? Más adelante, si Dios quiere, lo estudiaremos con más detalle.
Pero todos debemos batallar. Batallar. Quiero ser claro en esto. Los hijos de Dios, lo vimos la semana pasada, no practican el pecado. Práctica es algo hecho de manera habitual, recurrente. Fíjate bien, podemos tropezar varias veces con el mismo pecado, pero nunca debe ser una práctica. Porque cada que caes en ese pecado, tienes que volver a luchar y volver a luchar y volver a luchar cuantas veces caigas. La práctica es aquel que cae, lucha y dice, no, pues ya, no se puede. Y lo hace parte de su vida y considera que es normal. Es un pecado, obviamente, a la luz de la Escritura, pero como está acostumbrado a hacerlo, se volvió algo normal y se vuelve parte de su vida. Y los cristianos tenemos tendencia a hacer esas cosas. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Has escuchado ese refrán? Mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Qué significa? Que si yo tengo un problema, pero veo que todos los demás también, pues es normal. Todos lo hacen. Y me siento consolado, porque todos lo hacen. Eso no le quita el problema al problema. Sigue siendo pecado, aunque todos lo hagan. Sigue siendo pecado a la luz de la Escritura, aunque todos lo prueben. Entonces, dejando en claro eso, porque quiero tomar dos ejemplos, y ninguno de estos dos ejemplos debe hacer que uno se sienta superior o el otro inferior. Simplemente quiero hablar de dos cosas que me parece que son muy comunes para cualquiera de nosotros y que todos estamos expuestos a esas tentaciones, por así decirlo. Y la idea es aplicar lo que hemos aprendido en las primeras dos partes para saber cómo debiésemos estar mortificándonos en esas áreas. Pero aunque estoy escogiendo dos áreas en particular, aplican prácticamente para cualquier pecado. Así que reconocemos que tenemos debilidades, ¿verdad? Y no tenemos las mismas debilidades. ¿Cómo sabes que tienes una debilidad? ¿Cómo sabes que algo es realmente una debilidad para ti? Bueno, porque tienes la tendencia a caer. Es un deseo tan intenso que difícilmente lo resistes. Hay cosas que, aunque pueden ser deseables, son en cierta manera fáciles de dominar. Y ya. Pero hay otros deseos que son tan fuertes que no puedes dominarlos. Y te encuentras satisfaciendo esos deseos una y otra vez y otra vez. Y aunque dices, ya no lo voy a hacer, lo vuelves a hacer. Sabes que ahí hay un área débil, una debilidad muy clara. Podrán tentarte de otra manera, podrás tener oportunidades distintas y no te van a llamar la atención, pero hay algunas en particular que son muy atractivas. Eres presa fácil de esas cosas. Así que todos debemos estar al tanto de cuáles son nuestras debilidades y debes de reconocerlas, ¿verdad? Así que cuando hablamos de las debilidades y lo que tenemos que hacer, me parece que hay tres áreas en las que debemos enfocarnos, en un sentido práctico. Sobre todo las primeras dos. La tercera área, aunque tiene algo de práctico, es más bien basado en la confianza. Primero, dado que tengo capacidad limitada, ¿verdad? No puedo cuidarme de todo lo que me puede pasar. Tengo que identificar cuáles son mis áreas débiles. Para eso, basándonos en la lista que vimos en Colosenses, tendríamos que decir de esa lista, ¿cuáles de esos problemas o deseos de la carne sí tienes en control? O sea, las cosas que sabes que tienes bajo control. En el caso que yo puse del lenguaje soez, o lenguaje obsceno, alguno podrá decir, eso para mí no es un problema. Podré enojarme y lo que sea, pero no te voy a hablar de una manera obscena o de bajo nivel, ¿verdad? O impropia o indigna, corriente, como sea. Hay personas que son muy hábiles para ofender sin que te des cuenta. No tienen que decirte así, soltar las víboras, culebras y tepocatas para que te des por ofendido. Y pueden decir, bueno, esas son cosas que yo sé que tengo bajo control, pero esas cosas que piensas que tienes bajo control son peligrosas. Porque el hecho de que piensas que las tienes bajo control hace que dejes de ponerles atención. Y mira lo que dice 1 Corintios 10:12.
Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Que piense estar firme, mire que no caiga, dice la Reina Valera 60, ¿verdad? Pero es cierto, no se requiere mucho esfuerzo para mantenerlo en control, pero lo que la Escritura advierte es, no te confíes. Esas cosas que a veces son un regalo de Dios, por ejemplo, yo al nacer de nuevo, Dios me quitó lo mal hablado. Así, ni siquiera me esforcé. Sí me di cuenta que era distinto, ya no sabía qué decir, porque no tenía vocabulario. ¿Cómo se dice esto en lenguaje normal? No sé, nomás me lo sé de forma obscena. Sí me di cuenta que tengo que leer, porque leyendo aprendes palabras, ¿verdad? Y si nada más te la pasas en tu ambiente de tus amigos sin qué hacer, que nada más hablan así, de eso se te inunda la mente. Y no vas a poder hablar de otra manera porque tu cerebro no tiene las palabras. En mi caso fue algo así inmediato y me enfrenté al problema de encontrar nuevo vocabulario para poder decir las cosas. Pero no niego que en ciertas ocasiones me han dado unas ganas de decir de las de antes. Y ese es un ejemplo que yo quiero ahorita señalar. Entonces, las que tú tengas como dominadas o bajo control, la advertencia es, no te confíes. Asegúrate de no caer en esas cosas. Entonces, el primer paso es saber aquello que sé que tengo bajo control. El segundo es aquello que sé que no tengo bajo control. El tercero es lo que no sé que no tengo bajo control. En el primero, lo que sé que tengo bajo control, no lo descuides, mantente alerta, no te confíes. En el segundo, lo que sé que no tengo bajo control, ahí es donde está nuestra tarea principal. Ahí debe ir todo nuestro esfuerzo. Y obviamente, como no podemos atacar todas las áreas de pecado que tenemos, te enfocas en las que más claramente revelan tu debilidad. Esa es donde es mucho más probable que caigas. Donde no necesitas mucho para caer. Esas son las que llamamos claramente debilidades. Ahora, pongamos el ejemplo del lenguaje. Imagínate que vas manejando, sobre todo, bueno, mira, yo pensaba que aquí en Monterrey o Nuevo León era lo peor que podías ver de conductores, ¿verdad? Si aprendiste a manejar en las avenidas de aquí, mis respetos. Sabes atacar y defender, cuándo poner la direccional, cuándo no, porque aquí poner la direccional empieza. Algunos piensan que significa ahí te voy, ¿verdad? Direccional, Hay otros que dices, bueno, quiero avisar que voy para allá, pero si le avisas, no te deja, ¿verdad? ¿Por qué se ríen, verdad? No te deja, entonces requiere sabiduría. A ver, no pongo la direccional porque en cuanto la ponga, no me va a dejar. Eso te obliga a meterte a la brava, ¿verdad? Bueno, me tocó manejar en otra ciudad donde dije, estos me superan por mucho. Pero el punto es, vas manejando, imagínate que hay tráfico, es en que te toca estar en la fila, y no falta el que es tan iluminado en su mente, que dice, pues me meto acá adelante, ¿verdad? Y todos los que estaban en la fila empiezan a experimentar emociones, ¿verdad? ¿Qué clase, pongamos en práctica lo que hemos aprendido en los dos temas pasados? ¿Qué clase de emociones experimentas cuando tienes como media hora en la fila? Avanza el de adelante, si tienes estándar, en lo que pones primera, ya se quiere meter. ¿Qué sientes? Tienes bastante tiempo y esperando, y esta criaturita del Señor, pues aquí me meto. Pero cuando al revés, cuando tú dices, mira aquí hay un espacio, te metes y te ahorras toda la fila. ¿Cuál es la emoción del que logró meterse? Alegría, dicha. Y del que estaba ahí en la fila y le ganaron el lugar, enojo, ¿verdad? Ese enojo te lleva a un sentimiento. Y ese sentimiento, normalmente es la rabia, te hace decir cosas inapropiadas, ¿verdad? Ya sea que bajes el vidrio y se las digas,
o que las digas nomás ahí donde estás, ¿verdad? Y como estoy hablando de lenguaje obsceno o soez, ahí es donde florece el vocabulario de la vieja naturaleza. Que obviamente no puedo repetir aquí, ¿verdad? Piensa, eso sucede muy a menudo, ¿verdad? Y hay quienes no necesitan mucho para que luego se enojen. Luego el sentimiento es injusticia, indignación y los lleva a un deseo de venganza. ¿Y cómo llevan a cabo su venganza? Gritándole cosas, ¿verdad? ¿Le pasa a los cristianos? Claro que le pasa a los cristianos. Entonces, ¿cómo es que terminamos manejando, descontrolados por una emoción y terminamos pecando? Por un deseo no filtrado por medio de la Escritura, ¿verdad? Entendemos que eso puede ser una debilidad para muchos, no nada más cuando manejan, en cualquier parte. A mí me pasan cosas de ese tipo incluso cuando voy con el carrito en el supermercado, ¿verdad? Espero que no haya nadie aquí que haga eso porque dicen hay un lugar reservado especialmente en el infierno para ellos. Ese típico señor o señora que va en su carrito en medio del pasillo y dice, creo que voy a llevar algo de eso, y deja el carro ahí atravesado. Y se toma su tiempo en escoger, a ver, fecha de caducidad, y uno está esperando que se quite para poder avanzar. A mí me molesta mucho eso. ¿Cómo puede ser tan inconsciente? ¿Cómo puede estar tan ensimismado que no le importa que estemos como 6 carros atrás así, esperando a que se digne escoger cuál lata va a llevar? ¿Qué le hace pensar que puede decidir sobre mi tiempo? No le importa. Gracias. ¿Qué clases de emociones experimenta? Una que si no tienes cuidado te va a llevar a comportamientos totalmente inadecuados. En este caso, decir cosas que no debiste haber dicho. Ahora, esos malos deseos, acuérdate, el deseo tiene como base sentimientos. Los sentimientos provienen de las emociones. Cuando tu mente procesa la emoción, te lleva a un sentimiento y el sentimiento te lleva al deseo. Y cuando satisfaces ese deseo, pecas. Así que yo puedo entender claramente por qué un cristiano puede perder el control con lo que dice. Porque yo mismo y todos estamos sujetos a cosas de ese tipo. Lo mismo sucede en muchas otras áreas de la vida. Todo lo que sea un exceso, todo lo que sea una falta de control, es un exceso, se convierte en falta de control porque hay una emoción implícita que no procesas correctamente. Con esto de la pandemia se pone muy de moda y a veces se vuelve necesario pedir para comer, ¿verdad? Ya sea que te cansas de preparar la comida en la casa o simplemente ya no puedes ir a donde ibas, pues pides comida y pides comida y pides comida y normalmente la comida que venden no es saludable, ¿verdad? Te das cuenta que hay algo demoníaco porque ¿cómo puede ser posible que mientras más grasoso, más sabroso? ¿Te has puesto a razonar por qué? Mientras más grasoso, es más sabroso, pero más daño te hace. Pero si quiero comer algo que no me hace tanto daño, no sabe tan bien. Pero para que sepa bien, tiene que ser grasoso. Entonces, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a venir por nosotros? Cuando tenemos sobrepeso y seguimos comiendo, tenemos un problema. Cuando no comemos porque tenemos hambre, sino porque nos gusta comer, tenemos un problema. Y las estadísticas de nuestro país nos dicen que estamos en primeros lugares a nivel mundial. Cuando comes, algunos, por ejemplo, yo creo que en el caso de ciertas personas, Dios los ha privilegiado con un don, es el de no disfrutar la comida.
comen por necesidad, como los niños, ¿verdad? Están los niños jugando, bueno, cuando podían salir a la calle, vengan a comer, ay, al rato, no, vengan a comer ya. Como tienen que obedecer, porque si no los castigas, vienen rápido y ya, y se van. Porque tienen que comer a fuerza, ¿verdad? Si por ellos fuera, no comían. ¿Viste la película de Ratatouille? ¿Quiénes se identificaron con Chefcito? Había una rata que comía lo que fuera y no lo disfruta, pero Chefcito sabía disfrutar, ¿verdad? No nomás comes esto, no, ¿cómo le hago para que esté más sabroso? Entonces, comer se vuelve algo que sostiene una emoción de placer. Aquellos que no sienten placer cuando comen son unos bienaventurados. Pero cuando dices, quiero comerme esto porque está sabroso, delicioso, no porque tengo hambre, porque me gusta, eso puede ser claramente una debilidad. Porque esa emoción, placer, al comer, tu cerebro la procesa, tu mente, y te da un sentimiento de felicidad. Entonces, lo puedes ver claramente en la cara de las personas. Están felices cuando comen. Y se les ve la felicidad. Y es más, claramente se ve que están felices por cómo comen. No sé si alguna vez te has dado cuenta. A mí alguna vez me dijeron, oye, Hernán, cuando comes me da hambre nomás de ver cómo disfrutas lo que te estás comiendo. Se me antoja nomás de ver que estás comiendo. ¿Por qué? Porque es algo que disfrutas. El problema es que esa emoción de placer, que tu mente la procesa como felicidad, y como la felicidad a todos nos gusta experimentarla, y difícilmente en la vida cotidiana encuentras cosas que te hagan feliz, te refugias en la comida. ¿Estás mal? ¿Estás deprimido? ¿Cómo le hacemos para sentirnos mejor? Comer algo que nos guste, ¿verdad? Entonces fíjate, no tengo hambre, pero me quiero comer una pizza. Aunque para muchos sea pecado, hawaiana. De tal marca en particular, que es la que más me gusta. ¿Tienes hambre? No, pero se me antoja comérmela. ¿Por qué? Porque es muy rico comérmela. Es más, viendo una película. ¿Qué mejor combinación? Una película que te guste con algo que te guste comer. No comes por hambre, pero quieres ese momento de paz, de felicidad, de bienestar, donde lo disfrutas. Y eso se convierte en un área débil, porque sabemos que nos dañamos a nosotros mismos si comemos en exceso. Sabemos que no debemos de comer cuando no tienes necesidad de comer. Sabemos que aunque está más sabroso, está más grasoso y no debieras de comértelo, como quiera lo haces. Pecas. Y es muy común que los cristianos cometamos ese pecado. Pero como casi todos lo cometen, no pasa nada. Todos estamos iguales. No, pecado es pecado aunque todo mundo lo practique. Son ejemplos muy básicos de cómo los cristianos nos acostumbramos a pecar y nos justificamos a nosotros mismos por el pecado que cometemos. Quien está acostumbrado a estar rodeado de personas mal habladas, se le va a hacer muy natural hablar así. ¿Verdad? Aunque no quieras. Es más, la música que escuchas, cuando hablas, se revela. ¿Qué clase de música escuchas? ¿Qué dicen los cantantes? ¿A qué personas escuchas normalmente? Y esas son las palabras que vas a repetir. De la abundancia del corazón, habla la boca. Corazón, mente, hombre interior. Así que son dos áreas de debilidad muy comunes. ¿Cómo le hacemos para mortificarlas? Empezamos con lo básico. Lo primero es reconocerlo y confesarlo. Y esto es algo bíblico. No estoy hablando de psicología. Reconocerlo y confesarlo. Puedes tener este razonamiento, pues Dios ya sabe, ¿verdad? Sí, Dios ya sabe, pero el ejercicio de reconocerlo y confesarlo es algo necesario. Para empezar, es cierto que Dios lo sabe. Salmo 69:5. Oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido, no te puedo esconder mis transgresiones.
Él es omnisciente, no lo puedes esconder. Y estoy hablando yo de pecados, en estos dos casos que puse, de pecados públicos. Obviamente hay muchos otros donde pecas y nadie más lo sabe, más que tú. Y piensas que porque nadie más lo sabe, entonces no pasa o no pasa nada. Pero Dios lo sabe, no lo puedes engañar, no se lo puedes ocultar. Ocultar el pecado, tu pecado, solo te hace daño. Salmos 32, versículos 3 y 4. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Ahora, fíjate bien, mientras guardé silencio, el contexto está hablando del pecado. Mientras guardé silencio, Dios ya lo sabe, pero yo no quise decir nada, no lo confesé, no lo reconozco. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Ahora tú podrás pensar, yo no me siento así. Y eso es un serio problema. Porque si te habituaste al pecado, claramente no te vas a sentir así. Vas a pensar que es normal. Y no es normal. Y debieras estar como aquí se describe, sintiéndote como si Dios tuviese su mano sobre ti para castigarte, para atormentarte, porque deberías tener un sentimiento de culpa profundo, sabiendo que estás haciendo algo indebido. El problema es que nuestras mentes, cuando no son bíblicas, cuando no razonamos bíblicamente, podemos justificar lo que sea. Podrá ser abominable, claramente obsceno, incorrecto, y aún así puedes encontrar la manera de justificarlo. Podemos hablar de la Alemania nazi. ¿Por qué mataban a los judíos, a los homosexuales, a los gitanos? Quitados de la pena como si fuera lo más normal. ¿Cómo justificaron tanta maldad? Se autoconvencieron que no eran humanos. No son humanos. Son una especie en evolución mucho menos evolucionada que la raza aria, en teoría, a la que pertenecían ellos. Así que matarlos era lo mismo que matar a un animal. Lo mismo que dicen ahora los que son pro aborto, que piensan que el embrión, el feto que está en el vientre de su madre no es un humano. Exactamente el mismo argumento que la Alemania nazi. Y como no es un humano, lo puedes matar. ¿Cómo es que llegaste a esa conclusión? Porque tu mente no está razonando en términos bíblicos, sino en términos meramente humanos. Así que podemos estar cometiendo pecados graves y ni siquiera te sientes mal, porque te habituaste a ellos. Por eso es tan importante reconocerlo. No pensar que porque siempre lo has hecho, eso lo hace normal. O porque los demás lo hacen, entonces eso es normal. No, pecado es pecado y es tan grave que simplemente podemos ver cómo es que Jesús pagó el precio de pecar. Eso es lo que Dios hace con el pecado. Pero nosotros nos acostumbramos. El primer paso es decir, no, reconozco que estoy pecando. Aunque me acostumbré, aunque para muchos es normal, estoy pecando. Eso lo puedes ver en muchas congregaciones. Dicen cosas totalmente contrarias a la Escritura. Lo que claramente es un pecado grave. Pero como todos predican lo mismo, nadie se siente mal. Nadie puede juzgar. Es un pecado más que evidente, pero a nadie le importa. Entonces, debemos confesarlo. ¿Por qué? Porque es el primer paso, dado que la Escritura enseña que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El que no reconoce su pecado no va a avanzar en el proceso del perdón, que ni siquiera va a buscar el perdón. Oye, ¿pero no se supone que Jesús ya pagó toda mi deuda? ¿No pagó ya todo mi pecado? Claro. No estamos hablando de pedir perdón para que te pueda salvar, sino de la relación que debes de tener con tu Creador, con tu Salvador. Cada vez que pecamos, nos apartamos de Dios. La relación que tenemos con el Espíritu Santo se fractura, por así decirlo. Disminuimos la comunión que podíamos tener.
Y el no confesar el pecado es una rebeldía clara a lo que la Escritura enseña. Y el grave error es que pensamos que, Señor, aquí estoy, Padre, bendíceme, bendice a estos pobres. Tú eres el problemado. ¿Cómo podemos ser tan hipócritas? De ir a orar a Dios como si nada pasara con el pecado que estamos cometiendo. Así que lo primero es decir, Señor, reconozco que estoy pecando. Yo sé que ya lo sabes, pero yo tengo que ser honesto contigo. Porque peco, porque quise. Porque deseé más pecar que obedecerte. Por eso tengo que ponerme a cuentas por Dios. No porque mi salvación esté en juego, porque Cristo pagó todos mis pecados. Pero porque tengo una relación con el Padre a quien se supone amo sobre todas las cosas. ¿Entiende? Si confesamos nuestros pecados, dice el versículo 9, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Luego, Salmo 51, 1 al 10, Salmo de David cuando fue confrontado por el profeta Natán. Terrible el pecado de David, público, y no se sentía mal. No iba a decir nada, así quedó las cosas, se quedó con la mujer de uno de sus valientes, mandó matar a Urías, uno de sus valientes, por el problema de que ya le había embarazado, y él planeaba seguir así, normal, tranquilo. Fue Dios quien le manda a Natán para confrontarlo, y eso es lo que dice David, Salmo 51, 1 al 10, después de que Natán lo confrontó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad y en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no se sentía así hasta que fue confrontado. Y cuando fue confrontado, lo confiesa y está escrito. Todos leemos lo que le pasó a David. Y ahora vemos cómo él reconoce su pecado públicamente. Todos lo leían. Imagínate que Dios diga, vamos a escribir en la Biblia lo que hiciste. Y que todos vean cómo eres en realidad. Fíjate bien, la Biblia nunca exalta a ningún ser humano. Por más elegido que haya sido por Dios, nunca exalta al ser humano y lo refleja tal cual es. Moisés no entró a la tierra prometida porque Dios lo castigó. Elías, después de hacer, obviamente por medio del poder de Dios y bajo su instrucción, descender fuego del cielo, se fue a meter a una cueva lleno de miedo, deseando que Dios le quite la vida. Y lo tiene registrado en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos demos cuenta. Todos los hombres tenemos debilidades y somos capaces de hacer cosas muy graves. Y debes reconocer tu pecado. Acercarte a Dios y rogarle que te limpie. Lo peor que nos puede pasar es que Dios no nos permita ver que estamos mal. Se cumpliría lo que dice Romanos 1, los entregó a sus propias mentes reprobadas. Pero si eres hijo de Dios, la Escritura afirma, serás disciplinado. Porque el que se queda sin disciplina no es hijo. Pero Dios azota a todo el que recibe por hijo. Así como Dios fue y confronta a Elías, Dios mandó a Natán para que confronte a David, Dios mismo confrontó a Moisés, ninguno de sus hijos se queda sin la confrontación de su pecado. Por eso hay que reconocerlo. Regresemos al Salmo 32, 5 al 7. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero ellos no las alcanzarán. Tú eres mi refugio.
Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Fíjate, tú eres mi refugio. El que peca va y se refugia en Dios, no huye de Él. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos cuando pecamos? Nos retraemos de Dios y de sus cosas, de su servicio, de la oración, de la lectura. Nos retraemos. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Pero lo que dice la Escritura es al revés. Acudes para ser refugiado. ¿Refugiado de qué? De tus debilidades. Fíjate bien, el que confiesa su pecado reconoce que el problema está en él mismo y tiene que acudir a Dios para protegerse de sí mismo. Es lo que Jesús nos enseñó a orar. Señor, no nos expongas a tentación, sino líbranos del mal. Una forma correcta de empezar el proceso de mortificación es reconocer el problema e ir a refugiarse en Dios. Fíjate, no es un esfuerzo tuyo. Es una acción de reconocer que eres incapaz de resolverlo por ti mismo y por eso tienes que acudir a Él. Luego, después de esto, donde la Biblia garantiza que si confiesas tu pecado y te acercas, Él te va a perdonar, entonces empezamos con el proceso de mortificación, lo que nosotros tenemos que hacer. Y en el caso del lenguaje eso es, dijimos, la emoción que experimentas en ese tipo de situaciones cuando vas manejando es el enojo. ¿Cómo le hacemos ahora para que se muera ese deseo que termina haciéndonos pecar? No podemos hacer que se muera la emoción. Eso es algo fuera de nuestro control. Podrás volver a sentirte bien enojado cuando vuelvan a tratar de meterse, ¿verdad? Eso no lo puedes evitar. Lo que sientes, eso sí está en tu control. La emoción, la reacción inicial, inconsciente, por cómo te cierran porque te quieren ganar el lugar, esa no va a desaparecer. Esa no es el problema. El problema es cómo lo procesas, que te va a llevar a lo que sientes. Entonces, tu mente procesa la emoción, produce un sentimiento de rabia y te desahogas. Y dices cosas vulgares o inapropiadas. Ok, te hace sentir mejor después de que las dices, ¿verdad? Claro que sí. Ya les he comentado, un compañero mío decía, Hernán, yo sé que está mal, pero se siente tan bien. Así bajar el vidrio y gritarle y saber que te oyó mejor. ¿Verdad? Él decía, yo ya vivo, o sea, el resto del día me la paso tranquilo. Si le grité y no me oyó, no estoy en paz. No dudo que haya un placer a la hora que haces lo malo. De hecho, ese es el problema. Pero ¿cómo le hacemos bíblicamente con lo que hemos aprendido para cambiar esa circunstancia? Para asegurarnos de que se muera, de mantenerla en control. La clave está en tu mente, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Es lo primero que tenemos que saber. En una situación de esas, donde claramente están tratando de aprovecharse, te están haciendo un mal, es algo injusto, ¿cómo debiese reaccionar? Necesitamos una mente bíblica para poder cambiar esa situación. 1 de Pedro 3:9, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y es una manera muy general de decirlo. Pero vamos a una forma más detallada en Romanos 12, versículo 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y aquí está toda la información que necesitamos. Yo lo aprendí no poniendo el buen ejemplo, sino aplicándome el buen ejemplo. Como quiera sigo batallando, ¿eh? Te acostumbras a que si todos se quieren meter, pues yo también, ¿verdad? Te puedes ahorrar mucho tiempo, muchísimo tiempo. No me tocó un día, y lo confieso,
No quise hacer la fila, vi un hueco, como que se quiso cerrar y dije, y luego me fijé en el espejo, a veces ni hay que fijarse, ¿verdad? Ni veas. Y luego se desahoga el otro, y ya lo vi. No lo ves, pero me tocó voltear el espejo, se paró y le hizo así. Me sentí tan mal. Que mira, yo de aborozado, todavía no tenía la calca de árbol plantado, ¿eh? Uy, me sentí muy mal. Dije, yo soy el que debiera de hacer eso. Con el bien venció el mal que estaba haciendo. ¿Se entiende? Entonces, si tú tienes la tendencia a que ese tipo de cosas te hacen explotar y decir cosas que no debes, tienes que anticiparte. Esa es la mortificación, me anticipo. Ok, el proceso está en que te quieres meter y no lo dejas, se quiere meter y no lo dejas, y eso hace que te enojes. ¿Cómo evitas eso? Pásale. El que tenía la maldad y se da cuenta que lo dejas pasar, créeme, yo ese día que me dejaron pasar me dejó un cargo de conciencia que al próximo que se quería meter le dije igual, para tratar de aliviar mi conciencia. Bueno, yo se lo hice uno, yo se lo voy a dar a todos los que pueda para sentirme mejor. Se quieren meter y a veces no, Dios es un Dios justo y los cristianos deben hacer justicia. No, pero están tratando de hacer una injusticia. Está en paz con todos los hombres, si es posible. Va a haber momentos en los que no se puede. Pero ¿cómo le haces para vencer esa situación que te lleva a perder el control? Bendiciéndolo. ¿Se entiende? Estás haciendo morir esa obra de la carne que proviene de una emoción que no procesas bíblicamente. Si tu mente no tiene en cuenta las palabras de Pablo en Romanos 12, no vas a tomar la decisión de vencer con el bien el mal. Y pecamos. Pero ¿cuántas veces vas a tener que estar pensando eso siempre que manejas? ¿Verdad? Y es más, puedes anticiparte más. Sal con tiempo suficiente para dejar que la gente pase. Eso está más difícil. Requiere todavía más enfoque. Yo sé que aquí se van a tratar de meter muchos y no me puedo pasar la vida, pásele, ¿a qué horas paso yo? Entonces ahí se requiere espérame, ya deje pasar a uno, ahora que te dé chance el de atrás. ¿Verdad? Tampoco se trata de que todos pasen, pero necesitas más tiempo. Cuando vas a las carreras y te piden chance, hombre, ¿cuál chance? No hay tiempo para dar chance y tú mismo te metes en el problema porque la gente tampoco está dispuesto a ceder. Si te ponen la direccional y tú lo quieres cerrar y él se cierra, tú mismo ya estás provocando el conflicto. Pon en la direccional, te doy chance. Es más, le alegras el día a esa persona. Y va a estar él, también se va a sentir motivado por darle chance a otros. Yo lo he visto, a veces para mi propio perjuicio. Y le da chance a una y luego él, qué buena gente, le da chance a otro delante de él. Dices, no, hazlo en otra parte, ¿verdad? Yo ya te di chance a ti. No le estés dando chance a los que se metan delante, salimos perjudicados todos. Pero bueno, ya hiciste lo bueno de perdido, ¿verdad? La decisión consciente de evitar ese problema es hacer morir esa obra de la carne. ¿Se entiende? Eso es la mortificación. Asegurarte de que no haya oportunidad para que cometas ese error, en el cual tienes una fácil inclinación, una tendencia muy clara a cometerlo. Anticiparte para evitarlo. ¿Cómo le hacemos con la comida? ¿Cuál es la emoción? El placer. Y el sentimiento que tu mente genera, felicidad. Y por eso comes más. ¿Cómo nos mortificamos? ¿Cómo morimos a eso? No vas a dejar de sentir placer cuando comes. Por eso digo que los que no tienen esa emoción son bienaventurados. Bueno, ok, no me va a quitar Dios el placer de comer. Bueno, ¿cómo le hago? El problema es que me da felicidad. Y como me hace sentir feliz, lo voy a querer hacer muchas veces. ¿Dónde está el problema? En la felicidad.
que mi cerebro genera, mi mente genera a partir del placer por comer. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Proverbios 23:2. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Glotonería no es el hecho de comer, sino comer por placer, aunque no tienes necesidad y aunque no tienes hambre. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. El contexto de la inmoralidad sexual, pero obviamente la información que nos da aquí aplica para cualquier cosa de tu cuerpo. El exceso o las pasiones sexuales son una de las cosas que tenemos que refrenar, pero cualquier exceso aplica para decir, no eres tu propio dueño. Tienes que honrar con tu cuerpo a Dios. Tenemos que ser buenos administradores de lo que tenemos, porque la obesidad, el sobrepeso nos trae enfermedades, nos trae dificultades. En cuestión de estética, de autoestima, de muchas cosas que quizás ahorita no las ves, pero conforme pase la edad, te vas a meter en muchos problemas que te pudiste ahorrar solamente porque te gustaba comer. Y no se justifica. Mi servicio a Dios va a ser deficiente si no me cuido. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? La Escritura dice, domina tu apetito. No eres tu dueño. Tienes que honrar a Dios con tu cuerpo. Entonces, mi mente no puede generar felicidad al comer si tengo conciencia de esto. Si estoy comiendo por comer, por glotón, debería de hacerme sentir culpable. Culpable, que es la verdad, culpable. No feliz, culpable. ¿Se entiende? Bíblicamente, eres un culpable. Entonces, tendrás que refrenar esa felicidad y aprender a dominarte. Ok, puedes permitirte ciertas cosas para disfrutarlas, pero no lo puedes hacer siempre. Vas a tener que traer en un balance. De tal día a tal día, no como nada de eso. Pero gloria a Dios por el sábado y el domingo. Ahí sí puedo comer, pero después no, y me voy a respetar. Mantenerme en el peso correcto, por mi salud, por el servicio que le doy a Dios, y sobre todo porque tengo que hacer morir los deseos de la carne. ¿Se entiende? Ahora, el problema es cuando tengo puros amigos que son así. Alguna vez me dijeron, ¿quieres adelgazar? Júntate con gente delgada. Y dice, ay, ¿se me pega o qué? Así es. Como ese niño que está leyendo el SC para empaparse del conocimiento del libro. No, hasta que lo viví. No se puede, no puede ser feliz entre aquellos que están delgados, porque se cuidan, que hay delgados más bienaventurados que no importa cuánto comen, no engordan. Yo tenía esa bendición y Dios me la quitó. Pero si estás acostumbrado a estar entre todos los que son así como tú, ¿unos tacos o qué? Sí, yo con doble tortilla y no sé qué, órale. Y luego un postrecito, ¿no? Sí, todos unánimes. Pero cuando te juntas con gente que no es así, unos tacos, ¿no? No, ¿qué pasó? Mucha grasa. Ah, hombre, Hernán, es lunes. ¿Qué tiene? No, si quieres nos los echamos el domingo, ahorita tenemos que comernos una ensalada. Y dices, aguafiestas. ¿No te sientes en paz? Bueno, pues ahora que vamos a comer light. Pero empiezas a tener conciencia. Tus hábitos alimenticios están muy equivocados. Y como ya no es lo normal, ahora tú eres el que resalta. Y sabes que empieza a darte vergüenza. Y empiezas a tener conciencia de pecado. Y te refrenas. La Escritura dice algo muy similar. Te juntas con necios, vas a ser un necio. Te juntas con sabios, te harás más sabio. Por eso los cristianos necesitamos la convivencia unos con otros, con cristianos que están mortificándose. Porque cuando tú quieres darle rienda suelta, entre los cristianos no deberías encontrar apoyo, sino una exhortación. No hagas eso. ¿Se entiende? Entonces,
Mortificarnos implica que tenemos que estar conscientes de que no podemos. No podemos. Tengo que acudir a Dios a refugiarme de mí mismo, porque aunque me esfuerzo por no estar en esa situación, no soy capaz de lograrlo siempre. Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Oren para que no caigan en tentación. No nada más es el esfuerzo por evitar el deseo, sino también la continua comunión con Dios, orando. ¿Pero qué voy a orar? Pues eso que tú necesitas y que estás en problemado. Señor, tengo un problema para controlar mi alimentación. Líbrame de mí mismo. Esa sería tu oración. No pienses, y lo quiero dejar bien claro, que le dicen los cristianos, vamos a orar. ¿Qué vamos a orar? Por los niños de África. Por nuestro gobernante. Sí, claro que sí, puedes orar por todos ellos y es una obligación. Pero tienes un área débil que te está generando muchos problemas. Ahí hay mucho que hablar con Dios. Ahí hay mucho que pedirle a Dios. La oración continua debería, Señor, no me entregues a mis propios deseos. Líbrame del hambre que no es de necesidad, sino del ganas de tener placer por comer. No me dejes ser como yo quiero ser. Hazme ser como tú. ¿Cuántas veces tendrías que estar pidiéndole a Dios eso si lo que quieres es que eso se muera? Todos los días. ¿Entiende? Mateo 6:9-13. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Perdón y no me expongas a tentación. Todos los días pecamos. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando pecas? Reconocer e ir a pedir perdón. Siguiente, pedirle que no te exponga a la tentación. No me expongas a tentación está de la mano con mi esfuerzo de no caer en el mismo deseo. Ahí tienes la sinergia de la santidad. Señor, me voy a esforzar por mantenerme lejos de esos deseos, anticiparme para no ponerme en esa situación, pero te ruego que no me expongas a eso. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué nos deja las debilidades? O sea, ¿por qué no nos las quita y ya? Porque las debilidades tienen un propósito, aunque sea difícil de verlo. Segunda de Corintios 12:7-10. Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones y persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate bien, la debilidad hace que acudas a Dios, hace que lo busques, de manera que la debilidad es un bien para nosotros. Por eso es que Dios no nos la quita. Créeme, le he rogado mucho a Dios que me quite ciertas cosas y no me las quita. No 3 veces como dijo Pablo, muchas veces, durante años, hasta que caes en la cuenta. No necesito que me la quite. Lo que necesito es esforzarme por hacerlo morir. Eso me lleva a una relación más cercana con Dios y me hace crecer en santidad porque me pone en la obligación de escudriñar. Me pone la necesidad de acudir a Él a pedir perdón y a rogarle que no me exponga. Así que es un bien para todos nosotros. Por último, tercer punto, ¿qué hacemos con aquello que no sé, que no tengo bajo control? No hay nada que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer en aquello que no sabes, que no sabes. En eso solo nos queda confiar en Dios. Él tiene control de todas las cosas, como en el caso de Pablo. Cuando Dios tenga bien mostrarme otra debilidad,
Voy a tener que empezar a buscar la Escritura y a ver qué dice la Escritura sobre ese problema. Y para eso tendré que pedirle a Dios que me permita entender. Y cuando me permita entender, voy a tener que pedirle a Dios perdón por mis errores y empezar a buscar la manera de hacer morir eso. De manera que cuando se presente una debilidad que no sabía que tenía, es permitida por Dios para que me acerque más a Él. Por eso dice Pablo, me glorío en mis debilidades. Así que es fundamental que todos los cristianos escudriñen la palabra y oren. Por eso yo decía hace varios temas, un cristiano que no estudia la Biblia y no ora, ¿qué le hace pensar que es cristiano? Porque si no lees la Biblia y no oras, no vas a avanzar para nada en la santidad. ¿Cómo vas a avanzar si no conoces? ¿Cómo vas a filtrar? Si no oras, ¿a qué horas reconoces tu pecado y le ruegas a Dios? Nunca. Un cristiano que no lee y que no ora, ¿qué le hace pensar que es cristiano? Es lo fundamental. No puedes crecer en santidad si no conoces la palabra de Dios. Y como siempre pecas, no puedes avanzar a menos que reconozcas, confieses y le pides a Dios que te libre de esos deseos. No es legalismo, no es fariseísmo, lee tu Biblia. Es la necesidad básica de todo cristiano. Así que nunca vas a poder hacerlo por tus propias fuerzas. ¿Qué significa eso? Que si tú te lo propones sin reconocer el pecado, sin confesarlo, sin acudir a Dios como un refugio, nunca vas a poder mantenerte en esa lucha continua. ¿Se entiende? No lo hagas en tus propias fuerzas, implica que tienes que acudir a Dios siempre y decirle, Señor, no me entregues a mis deseos. Sabes que esa es la voluntad de Él, ¿no? Es la voluntad de Dios que no haga lo que la carne quiere que haga. Y si le pido conforme a su voluntad, dice la Escritura, será hecho. A fin de cuentas no es mi esfuerzo lo que me saca de ese problema, es su voluntad, porque le estoy pidiendo conforme a su voluntad. Señor, líbrame de mí mismo y me va a librar porque eso es lo que Él quiere. No me expongas a tentación, se refiere a esos casos en los que reconoces que expuesto vas a caer, pero reconoces que Dios puede ponerte a prueba. Hay una diferencia entre tentación y prueba. Tentación es la oportunidad para que hagas lo malo. Prueba es la oportunidad para que hagas el bien. Y Dios nos prueba, no nos tienta. Pero muchas veces en su prueba permite que seamos tentados. Así que reconocemos que Dios tiene control de si va a permitir o no que seamos tentados. Pero mi constante oración es que no me exponga. Si hacemos esto, tenemos la mitad de lo que implica ser santo, de lo que implica crecer en santidad. La primera mitad es morir a mis deseos. La segunda mitad es vivir las cosas del Espíritu. Y si Dios quiere, a partir de la próxima semana empezamos a estudiar eso. Así que vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar. Por favor, dale a la palabra de Dios la seriedad que corresponde. Lo que sea que estés haciendo, que te sientes cómodo haciéndolo, fíltralo con la Escritura. ¿Tienes planes y deseas hacer algo que a tu percepción es bueno? Fíltralo con la Escritura. Desconfía de tus emociones, de tus sentimientos. Ponlos en duda. Ser solo Escritura tiene que ver con la Escritura es la máxima autoridad, aún sobre nosotros mismos. No estamos hablando de asuntos de la iglesia y de discusiones. Lo que yo pueda sentir no está encima de la Escritura. La Escritura es la máxima autoridad, por eso tenemos que darle seriedad y entenderla. Rogarle a Dios que por medio de su Espíritu Santo comprenda la Escritura, porque eso me capacita para evitarme muchos problemas.
¿Tienes planeado cambiar de trabajo, iniciar una relación, casarte, comprar algo? ¿Porque te parece bien? No hay razón suficiente. Asegúrate que es Dios el que te está poniendo ese deseo. Porque que tú te sientas muy en paz y muy a gusto con esa decisión, eso no significa que proviene de Dios. Y al mismo tiempo es un llamado a la humildad. Todos estamos luchando con nosotros mismos. Ninguno es superior al otro en todos los hijos de Dios. Tengo mis debilidades, tú tienes las tuyas. El hecho de que yo no tenga tus debilidades no me hace mejor cristiano. Dios en su sabiduría me hizo batallar con otras cosas, pero todos batallamos. Y eso es lo que necesitamos ver. No caigan en la trampa, no caigamos en la trampa de pensar que aquí se reúnen los que no pecan. Que aquí se reúnen los que ya casi no pecan. No, estamos aquí una bola de pecadores y por eso estamos aquí. Porque por medio del conocimiento de la palabra avanzamos en santidad. Necesito leer y congregarme porque soy pecador. No es como tristemente muchos concluyen. Vengo a la iglesia porque casi no peco. Estoy pecando, ¿para qué voy? Si ando mal, precisamente porque andas mal. Necesitas la palabra de Dios. Y Dios en su sabiduría ha puesto dos medios claros en la Escritura. Tu tiempo de estudio privado con Dios y el ministerio de pastor y maestro, que enseña a las ovejas de Cristo. Eso implica que tú tienes que leer por ti mismo y venir a ser instruido. Las dos cosas. Dios te va a enseñar cosas solamente por medio de tu estudio personal. Te va a abrir los ojos en cosas que no pudiste haber entendido por medio de la predicación en una iglesia. Y al revés, habrá cosas que solamente vas a aprender por medio de un maestro y no por tu estudio privado. Ahí está la sabiduría y el poder de Dios. El cuerpo con distintos miembros se necesitan unos a otros. Por favor, no cometas el error de depender solamente de las predicaciones. Aquí no estudiamos todo lo que se debe estudiar. Tú estás pasando ciertas cosas en específico, ciertos problemas en específico, que muy seguramente no estoy tocando en los temas aquí. Y no puedes decir, pues es que Hernán no me ha enseñado. No, mi responsabilidad es que juntos vayamos en la palabra, pero no es la única responsabilidad la mía. Tú tienes que leer por cuenta propia. Y si tú tienes un problema del cual no estamos hablando, ve a la palabra. Ruégale al Espíritu Santo que te enseñe y empieza a escudriñar. ¿Tienes preguntas? Con gusto te ayudamos a resolverlas. Pero no dependas de una predicación para tu crecimiento espiritual. Todos deben de tener su tiempo personal para hablar con Dios. Así que vamos a orar. Señor, te rogamos, Padre, que no nos entregues a nuestros malos deseos cada vez que permitimos que se generen. Líbranos, Señor, de usar nuestras mentes para justificar las malas acciones que hacemos. Te rogamos por todos aquellos que están endurecidos, que están habituados a su pecado, de manera que ya no se sienten culpables. Rogamos que los hagas reaccionar, que sean zarandeados como a trigo, así como le dijiste a Pedro, que sean zarandeados como trigos, para que reaccionen, para que se den cuenta, Señor, que aunque estén físicamente presentes, están alejados de ti, que su pecado ha interrumpido la relación que debieran de tener, que está debilitando o impidiendo el crecimiento en santidad que debiera de tener. Que ninguno de nosotros se habitúe a su maldad, Señor. Que ninguno de nosotros voltee a los demás para ver si también pecan y se sienta consolado. No, Señor. Ayúdanos a ver
la realidad por medio de tu palabra. Filtrar lo que escuchamos, lo que hacemos, lo que vemos, lo que sentimos por medio de tu palabra. Por eso necesitamos que nos enseñes, que nos guíes, que nos abras el entendimiento cada vez más. Reconocemos que nunca vamos a acabar de entender. Por eso acudimos a ti, para que cada vez nos permitas conocer más. Y no solo conocerlo y entenderlo, sino aplicarlo, de manera que podamos comprobar tu perfecta voluntad, Señor, negándonos a nosotros mismos, luchando por no satisfacer los deseos que sabemos que no provienen de ti. Danos la fuerza, la capacidad, como dice tu palabra, el querer como el hacer, para encontrarnos luchando con nosotros mismos, de manera que tengamos testimonio. Como dice tu palabra, tu espíritu revela a nuestro espíritu que somos hijos tuyos. Permítenos tener la evidencia, Señor, de esa batalla diaria con nosotros mismos. Que podamos tener la evidencia de que somos tus hijos, sabiendo que no podemos hacer lo que queremos. A pesar de que tropezamos, tu espíritu, Señor, nos redarguye, nos hace ver que estamos mal y no nos deja en paz, porque nos amas, porque nos tratas como a hijos. Rogamos, Señor, que nos libres de nuestras malas ideas, de todo aquello que pasa por nuestras mentes que no proviene de tu palabra. Enséñanos, Padre, a razonar bíblicamente, a examinar la información, la situación, los hechos, partiendo de tu Escritura, nunca ignorando la Escritura. Líbranos de hacer como mejor nos parezca. Danos una conciencia limpia, Señor, que aunque hay muchas cosas que no sabemos, en lo que sí sabemos, Señor, podamos tener la conciencia limpia, que aunque nos hemos equivocado, seguimos luchando. Ayúdanos a ver a nuestros hermanos y sus peleas, sus batallas, apoyarnos unos a otros, llevar las cargas los unos de los otros. Que ninguno de nosotros ponga en alto a su hermano, sino que podamos tener todos el concepto que debemos de tener de nosotros mismos y de nuestros hermanos, que somos pecadores en manos de un Dios misericordioso. Que ninguno está más cerca de ti o más lejos de ti, Señor, porque todos tenemos tu Espíritu Santo en nosotros. Enséñanos, Padre, a vernos como iguales en las luchas, en los fracasos, que nos dolamos todos, Señor, cuando un miembro del cuerpo sufre, como dice tu palabra, y que nos regocijemos cuando uno de nosotros, Señor, avanza en santidad. Padre, ayúdanos a juzgar nuestra vida siempre a la luz de tu palabra. Y a pesar de que parece que no avanzamos, a pesar de que aparentemente muchas veces retrocedemos, tu sabiduría está actuando, Señor, a nuestro favor, permitiendo muchas veces los errores para que podamos aprender a buscarte, para que podamos aprender a acudir a ti. Enséñanos, Padre, que solos no podemos hacer nada, que es la búsqueda continua de tu palabra y de la comunión con tu Espíritu Santo lo que nos hace avanzar como debiéramos en la santidad que corresponde a los hijos de Dios. Gracias porque estamos pidiendo conforme a tu voluntad y sabemos que nos será hecho. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Si nos visitas por primera vez y quieres hacer una pregunta, puedes hacerlo directamente en nuestro grupo de WhatsApp de preguntas. Escaneas el código y te agregas. Solo tienes que hacerlo una vez. Y en el tiempo de preguntas el grupo se habilita para que puedan hacer sus preguntas. Se responden conforme vayan llegando a este grupo. Los que no pertenecen al grupo, porque no están aquí físicamente, pueden hacer sus preguntas en los comentarios de Facebook y YouTube mientras estamos en vivo. Y nuestros hermanos del staff de multimedia los canalizan a este grupo para que se lean. O sea que ya sea que escribas directamente en el grupo o en las redes sociales, todos caen en el mismo lugar y se van respondiendo conforme fueron llegando.
Así que paso a la primera pregunta. Dice Fernando Rodríguez, para poder controlar las emociones, entonces tendríamos que tener el conocimiento total bíblico. La ira, el enojo son emociones o sentimientos bíblicamente. ¿No? Mira, si quisieras dominar o controlar todas tus emociones, requerirías todo el conocimiento bíblico. Hay muchas cosas que no sabemos. Así que nuestra responsabilidad no está en aquello que no sabemos que no sabemos. Por cierta razón, Dios en su sabiduría aún no nos lo revela. Nuestra responsabilidad está en lo que sabemos que no sabemos. Ahí es donde podemos hacer algo al respecto. Así que no se requiere todo el conocimiento bíblico. Se requiere todo el que tú tengas, ¿verdad? No todo el conocimiento que hay, sino todo lo que tú sabes para luchar con los sentimientos negativos que llevan a deseos negativos que te llevan a pecar. Luego pregunta, ¿la ira, el enojo son emociones o sentimientos bíblicamente? Mira, vas a leer, como lo vimos ahora, en muchos pasajes que se traduce enojo, se traduce ira como algo negativo. Pero Dios tiene ira. Si Dios es justo, por consecuencia tiene ira. Es uno de los atributos divinos. Así que la ira en sí misma no es algo malo. De hecho, proviene de Dios. Cuando nos airamos, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, la ira, cuando lo ves en nuestra versión, o sea, traducida al español, normalmente proviene de una palabra que tiene que ver, como lo dije yo, rabia, ¿verdad? O la expresión de las emociones. Cuando nos airamos y tenemos esta emoción que demanda justicia, nosotros que somos falibles, expresamos eso de una manera incorrecta, ¿verdad? Muchas veces. Así, cuando la Biblia habla sobre la ira en sentido negativo, tenemos que entender que es la manera en que el humano descarga la ira, que aunque la ira puede ser un sentimiento, una emoción correcta cuando nos airamos ante la injusticia, la manera en que lo mostramos puede estar llena de errores. Entonces hay que ir al original y entender cuál es la palabra que se nos traduce como ira para entender a qué se refiere. Lo mismo con el enojo. Vimos que en este pasaje de Colosenses habla de ira y enojo, pero realmente era rabia y la otra era oposición continua, no propiamente la emoción. Hablamos de ira y enojo como emociones. Sentimientos es aquello que se genera a partir de cómo procesas esas emociones. Siguiente. Yacel Ramírez, buenas tardes, pastor. Antes que Adán y Eva pecaran, ¿sus emociones y sentimientos eran perfectos? ¿Y era una humanidad caída es mala? Mira, Adán y Eva son un caso muy particular y único, porque ellos tenían la capacidad de hacer el bien y la capacidad de hacer el mal, tanto moral como naturalmente hablando. Es decir, no había nada que les impidiera hacer lo bueno, ni nada que les impidiera físicamente hacer lo malo. Y tampoco tenían una tendencia hacia lo bueno o hacia lo malo. En ese punto eran, digamos, libres para decidir. La naturaleza caída nos dice que ya no hacemos lo bueno. No hay bueno ni uno, no hay nadie que busque a Dios. De manera que aunque tenemos la capacidad física de hacer lo bueno, decidimos no hacerlo. Pero en el cuerpo glorificado ya no vamos a pecar. Entonces pensarías, ¿ya tienes todo el conocimiento bíblico que se debe tener? No, ya no tengo la inclinación hacia el mal. El problema es que esta naturaleza caída desea lo opuesto al espíritu. Entonces, cuando tenga un cuerpo glorificado, el cuerpo nuevo no va a tener la tendencia hacia lo que es contrario a Dios, sino solamente buscará lo que es la voluntad de Dios. Entonces, mi alma y el nuevo cuerpo van a estar de acuerdo en hacer lo que Dios quiere, de manera que ya no peco. Adán y Eva tenían la capacidad de pecar y de no pecar. El ser humano no puede dejar de pecar. Todos los hijos de Adán. En el cuerpo glorificado ya no tendremos la capacidad de pecar. Siguiente. Yacel Ramírez, ¿las emociones tienen ahora que ser sometidas conforme a la palabra de Dios? No propiamente las emociones, sino los sentimientos que se generan a partir de las emociones. Si decimos, es que tengo el firme deseo de vengarme, bueno, eso proviene de un sentimiento de injusticia, de impunidad, y proviene de una emoción, ¿verdad? Las emociones son inevitables, el cuerpo que tenemos las experimenta. Nuestra responsabilidad son los sentimientos y estamos llamados a controlarlo, ¿verdad? A ser responsables de lo que sentimos. Por eso es que incluso en las relaciones personales
podemos tener una buena relación o una mala relación con alguien por decisión propia, ¿verdad? Siguiente. Otra vez, Hazel Ramírez, el perdonar a alguien tiene que incluírsele emoción, porque he oído que si tú verdaderamente has perdonado, ya no sientes enojo ni dolor contra esa persona, y es evidencia que has perdonado. ¿Eso es cierto? Porque he sabido que el perdonar es solamente una decisión sin emociones. El perdonar no implica una emoción. Jesús nos enseñó a orar, perdona mis deudas como yo perdono a los que me deben. O perdona mis ofensas, según la versión que leas. El punto es que si Dios me ha perdonado, yo tengo la obligación de perdonar, pero ese perdón bíblicamente está condicionado al arrepentimiento. El perdón habla de una restauración, pero no necesariamente tiene que ver con los sentimientos. Es decir, alguien te pudo haber ofendido gravemente, estar muy dolido y como quiera perdonarlo. Pero cada que lo veas, te vas a sentir otra vez dolido. Tú vas a tener que procesar correctamente esa emoción, generar un sentimiento diferente puesto que ya lo perdonaste. Pero decir que lo perdonaste habla del reconocimiento de que Dios lo perdonó. Es decir, no tenemos autoridad simplemente para decir, yo te perdono. Tenemos que decir, a ver, soy un hijo de Dios, estoy relacionándome con otro creyente y me ofendió, es pecado. Lo que está haciendo es incorrecto, si lo puedo mostrar bíblicamente. Y tengo que decirle, esto está mal. Y si él dice, es cierto, perdóname, me equivoqué, entonces yo me veo obligado a perdonarlo porque ya vi que Dios le permitió entender su pecado. Y si Dios le dio conciencia de pecado, significa que lo perdonó. Y si Dios ya lo perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Pero ahora yo voy a tener que lidiar con las emociones. ¿Me explico? Si tienes una relación de pareja o de amistad y algo la destruye, la fragmenta, pueden perdonarse, claro, si hay arrepentimiento, pero tendrán que reconstruir la relación. Porque el perdón no elimina las emociones. Tendremos que trabajar en cambiar los sentimientos que tenemos a raíz de la información de saber que Dios lo ha perdonado. Entonces proceso mi dolor, proceso mi herida partiendo de lo que la Escritura enseña. Sabiendo que Dios lo perdonó y que no se le va a tomar en cuenta su pecado, yo tengo que procesar mis emociones de acuerdo a esa información y no generar resentimiento ni rencor, porque así como Dios me perdona y Dios lo perdonó, tengo que hacer lo mismo que Dios ha hecho conmigo con él. Las emociones van a tener que entrar en un proceso de análisis y de reemplazo de los sentimientos que teníamos cuando ya hay una reconciliación por medio del perdón. Siguiente, Edson Medina. Pastor, procurar generar ingresos de diversas fuentes de maneras honestas y sin abusar, altos precios, etcétera, ¿cuenta como avaricia? No. Mira, lo que determina no es el hecho, sino la motivación. ¿Puede una persona estar buscando generar ingresos porque los necesita y aún así ser avaricioso? Porque no lo está haciendo para suplir una necesidad, sino porque le genera placer obtener dinero. O a nadie nos disgusta ganar dinero. Pero no lo hacemos por el hecho de ganarlo, se supone. No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Entonces, cumples con un trabajo para obtener dinero y poder vivir. El problema es cuando tú dices, no me interesa vivir, yo lo que quiero es el placer de obtener cada vez más dinero y sentirme mejor porque tengo más dinero, o sentirme más seguro mientras más dinero tenga. Ahí hablamos de avaricia. Pero una persona puede decir, yo quiero ser diligente en todo lo que hago y lo voy a hacer de la mejor manera. Y si tengo en orden todo lo demás y estoy sirviendo a Dios y estoy con mi familia y aún puedo invertir mi dinero en otras cosas, lo hago por ser diligente, no por amor al dinero. Entonces hay que filtrar la motivación, qué es lo que te motiva, para poder determinar si lo que estás haciendo es bíblico o no. Siguiente, Carmina y Jesús dice, cuando uno tiene debilidades y en tu misma casa notan esos cambios, es cuando se dice que Dios está azotando y nos controla porque uno ora y Dios escucha. Esto es buen testimonio para aquellos que te conocen. ¿Sí? Después de hablar de la vivificación, vamos a hablar de lo que significa el concepto coram deo, vivir en la presencia de Dios, y lo que es glorificar a Dios. Porque además de que trae beneficios para la santidad personal, tenemos que enfocarnos en que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos, pero más adelante vamos a hablar de eso.
Brian Zúñiga, pastor, estoy en un error sentirme mal al grado de pensar que tal vez no soy escogido para salvación, al caer en pecados muy básicos o que ya pensé que había dejado atrás. Todos lo pasamos, es algo normal. Cuando tropezamos y tropezamos en lo mismo, a todos nos pasa por la mente, ¿qué tal si no soy salvo? Pero eso, más que tomarlo como algo de parte de Dios, debes de tomarlo como una tentación, porque Dios no nos puede poner en duda sobre su propio amor, porque dice, nada nos separará del amor de Cristo. Así que no debemos estar motivados o dejarnos llevar por el hecho de pensar, tal vez no soy elegido porque estoy pecando, porque eso es desinformación. Más bien, para poder eliminar la duda, tú debes de decir, voy a acudir a Dios y le voy a rogar que me perdone, porque la Biblia afirma que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y en lugar de estar pensando, a lo mejor no soy de Dios, debieras enfocarte en hacer todo lo que la Biblia dice que debes hacer, de manera que obtengas el perdón y el arrepentimiento que solo provienen de Dios. Y contrarrestas la propia idea de dudar de si eres hijo de Dios, lo contrarrestas con la evidencia que solo un hijo de Dios puede tener. Buscar a Dios, pedir perdón y trabajar en su mortificación. Así que en lugar de atormentarte por la idea de no serlo, enfócate en hacer lo que debes de hacer y la duda se va a ir. Siguiente, Mario Mendoza. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo determina en árbol plantado la gravedad de un pecado de un encargado de ministerio como para retirarle su cargo? Pues mira, son distintos factores. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la carta a los Corintios cuando habla del inmoral que estaba con la mujer de su padre. Pablo no pidió que se siguiera el proceso de disciplina como tal, sino que fuera expulsado de inmediato. Y el criterio fue, hace cosas que ni entre los gentiles se nombran. O sea, cosas que aún los no cristianos claramente saben que está mal. Cuando hay algo así de escandaloso, de inmediato se tiene que remover de su cargo, aún mientras se investiga, ¿verdad? Hay otros pecados que son pecados más dentro de la congregación, ¿verdad? Un pleito entre hermanos, una diferencia doctrinal, cosas que los de afuera dirían, pues para mí no es nada, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Quizás es algo que no debiera generar problemas, pero partiendo de la escritura sí es un problema serio que debemos lidiar. Por ejemplo, si alguien empieza a distorsionar el evangelio aquí adentro, ¿le interesaría a un incrédulo ese tema? ¿Lo consideraría mal? Diría, no, cada quien tiene su verdad. Entonces, vemos claramente que hay cosas que claramente rebasan la línea de lo que un cristiano pudiese considerar como tropiezo. Porque el vivir con la mujer de su padre, algo que incluso entre los no creyentes era escandaloso, implica una conciencia de un acto que no fue un tropiezo, sino un procedimiento para llevarlo a cabo. Y aparte, este hombre en particular exhibía su situación con la congregación. Entonces, cuando se trata de un asunto así, los ancianos deben de considerar la información que hay, la evidencia que hay, qué tan claro es o qué tan evidente es la falta. O sea, cuando es un chisme, oye, vieron a, no sé, imagínate, vieron a uno de los líderes en un lugar donde hay chicas desnudas. No por eso lo vamos a quitar de su cargo, vamos a tener que investigar, ¿verdad? Llamarlo a cuentas, ver si el rumor es cierto, qué evidencia hay de los que afirman eso. Y si se demuestra que sí, decimos, oye, por favor, eso entre los incrédulos es claro que está muy mal. Y un cristiano no debe hacer eso. O sea, pondría en duda la salvación de esa persona por la gravedad de lo que hace, moralmente hablando. Entonces, es en ese tipo de situaciones donde, como medida precautoria, se tiene que remover de su cargo para investigar bien la situación. Y si se encuentra hallado culpable, tenemos que ir a los requisitos bíblicos, 1 Timoteo 3 y Tito 1, y ahí están los requisitos. Y si por lo que hizo queda descalificado, no puede ocupar su cargo ya. Pero es algo que se debe analizar caso por caso. Siguiente, Grisel Ortiz. Si una persona inicia con una ofensa y amenaza, me refiero a un incrédulo y un cristiano, pero tú sabes que no es correcto lo que te dice, ¿es quedarse callado? ¿O dónde queda la defensa como lo hizo Pablo ante el rey Agripa? Bueno, todos podemos defendernos. Lo que dice la Escritura es que no des mal por mal, ¿verdad? Si alguien te ofende o te acusa de algo, tienes todo el derecho de defenderte de la acusación, pero nunca tratando de desquitarte por lo que te están haciendo. Entonces, si te están haciendo algo injusto porque no es verdadero,
o es una calumnia, tienes todo el derecho de decir, oye, eso está mal. ¿Cuál es la evidencia que tienes para acusarme de esa manera? Demandar que sea demostrado de manera clara y contundente. No, en ningún momento la mansedumbre se debe entender como quedarse callado. De hecho, más adelante vamos a estudiar eso porque ser manso implica saber qué hacer en la circunstancia, incluso la capacidad de hacer daño y decidir no hacerla. Entonces, cuando el cristiano es atacado, como bien lo dices, en el caso del apóstol Pablo, puedes debatir el hecho, ¿verdad? Justificar lo que estás haciendo, probar que no es nada indebido. Eso no es devolver mal por mal. Lo que no puede hacer el cristiano es decir, me la haces, me la pagas. Me gritas, yo también. Eso es lo que no debemos hacer. Tenemos que mantenernos ecuánimes, cosa que es muy difícil, y responder de la manera más amable posible. De manera que el problema claramente quede del lado de la persona que está ofendiendo y no de tu parte. Y bueno, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Es todo. Recuerden que la próxima reunión es el domingo, ¿verdad? Vamos a cambiar a domingo. No vaya a haber algún perdido que llegue que, oigan, ya fue el rapto, que no hay nadie. No, nos vemos el domingo si Dios quiere. Gracias.